Para finalizar con los layouts, vamos a introducir el constraint layout, ¿no? Que, bueno, vimos ya que es el tipo de diseño que viene por defecto, que se utiliza por defecto cada vez que creamos uno de estos proyectos de Android, ¿no? Donde estamos utilizando esta plantilla que nos crea una actividad simple, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de este layout es sobre todo flexibilizar, ¿no? Por un lado, lo que es el diseño de nuestro interfaz de usuarios, facilitándonos la distribución de los mismos lo que es la pantalla, ¿no? Que estamos creando. Y al mismo tiempo, lo que se persigue es minimizar la carga de procesamiento a la hora de gestionar esas pantallas, ¿no? Evitar pues la creación, ¿no? Como hablábamos, de esas jerarquías pesadas, ¿no? Esas jerarquías grandes en las que vamos añadiendo unos layouts sobre otros para ir conformando el aspecto de nuestra aplicación, ¿no? Bueno, como decíamos, el contenedor por defecto de Android Studio se puede emplear desde aplicaciones que estén hechas a partir de la versión 9, ¿no? Del API. Y como decía, ¿no? La idea de fondo es reducir esa cantidad de vistas que tenemos anidadas, ¿no? De view groups que tenemos ahí anidados para mejorar lo que es el rendimiento del despliegue de esas pantallas, ¿no? De esos interfaces de usuario. Vamos a ver ahora cómo posicionamos esos diferentes elementos dentro de nuestras pantallas, pero básicamente lo que manejaremos ahí será una serie de restricciones que nos permitirán pues establecer los márgenes de las vistas, el posicionamiento relativo de unas vistas respecto a otras o respecto a lo que son los extremos de la pantalla, el redimensionado de las mismas, etcétera. Vale, bueno, os dejo ahí también enlaces a, por un lado, lo que es la referencia bueno, pues de este view group, ¿no? Que tendremos ahí en la documentación de Android, así como una guía de uso, que está ahí también en la documentación, en este caso está en español, a ver si lo podemos ver aquí, ¿no? Esto será, bueno, pues un poco la referencia, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues tenéis aquí ese enlace, ¿no? Donde pues un poco se cuenta cómo se maneja, cómo se usa, cómo se pueden distribuir esas diferentes vistas, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es este layout, ¿no? El constraint layout. Vale. Bueno, este tipo de diseño, este componente, forma parte de lo que se llama el Android Jetpack, ¿no? Bueno, que iremos introduciendo pues a lo largo del curso, ¿no? A medida que vayamos avanzando en nuestros proyectos, pero básicamente es un conjunto de bibliotecas donde el objetivo fundamental, ¿no? Es acelerar los tiempos de desarrollo, ¿no? Y hacerlo de una manera en la que se sigan pues prácticas recomendadas en lo que es el desarrollo de aplicaciones de Android, ¿no? Pero bueno, básicamente nos quedamos con esto, ¿no? Con esta idea de que ahí lo que vamos a tener es todo un abanico de diferentes librerías que vamos a poder utilizar en nuestras aplicaciones para realizar pues diferentes tareas, ¿no? Básicamente todas estas vamos a decir, utilidades que tenemos ahí, que podemos incorporar en nuestras aplicaciones, se dividen en 4 grandes grupos, ¿no? Que tienen que ver, pues, con temas de la arquitectura de nuestra aplicación, con el acceso a los datos, con la navegación dentro de lo que es las distintas, por ejemplo, pantallas de nuestra aplicación. Hay otra conjunto de componentes relacionados con el interfaz de usuario, como pueden ser los layouts o los fragmentos que veremos, ¿no? Que digamos que nos permite manejar porciones de estas pantallas que estamos construyendo, o tendremos también componentes relacionados con el comportamiento
como pueden ser gestores de descarga, la gestión de los permisos, comparticiones, etcétera, ¿no? Y otra parte fundacional, ¿no? Bueno, pues también tenemos en la documentación de Android una página, ¿no? Que también os dejaré ahí. A ver, ¿dónde se me quedó? Aquí está. Vale, acerca del Android Jetpack, que bueno, como nos dice aquí, pues es esto, ¿no? Un conjunto de bibliotecas que ayuda a los desarrolladores a seguir prácticas recomendadas, reducir código estándar, etcétera, ¿no? Vale, de forma que también ese código nos funcione un poco con independencia de la versión que estemos ejecutando, en la versión en la que se vaya a ejecutar esa aplicación, ¿vale? Y bueno, pues incluye montones de librerías, las tenemos aquí, por ejemplo. Ya vemos que hay un montón para diferentes, bueno, realizar diferentes tareas. Y entre ellas pues está nuestro Constraint Layout, que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Bueno, y para otras muchas, realizar otras muchas tareas, ¿no? Vale, ya digo, algunas de estas, evidentemente, pues no todas, ¿no? Un pequeño porcentaje de ellas, pues a medida que vayamos haciendo nuevos proyectos, pues según se vaya dando el caso, las iremos introduciendo. Bueno, pues vamos a hacer ahora entonces un pequeño proyectito en el que vamos a ver cómo podemos distribuir, ¿no? Estos componentes, estas vistas, dentro de un layout de este tipo, ¿no? Un constraint layout, ¿no? Utilizando pues estas diferentes restricciones. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a Android Studio y vamos a iniciar un nuevo proyecto. Bien, pues le damos nuevo proyecto, seleccionamos como plantilla la de la actividad vacía, nombre para el proyecto, constraint layout, y podemos dejar pues el valor de API 24 que nos aparece por defecto, el lenguaje Kotlin. Terminamos y esperamos a que se nos creen los archivos del proyecto. Como ya sabemos de estos proyectos que venimos haciendo en los que hacemos uso pues de esa plantilla, ¿no? De esa plantilla empty activity, pues automáticamente nos crea un diseño utilizando este constraint layout, ¿no? Que pues ya comentamos que es el layout o contenedor que se utiliza por defecto, con lo cual, bueno, pues ya está incluido dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Pero bueno, como comentábamos también, esto forma parte del Android Jetpack, que es una librería externa que deberíamos añadir a nuestro proyecto, ¿no? Que ya digo, en este caso, lógicamente, no nos hace falta. De todas formas, si nos fijamos en lo que son los archivos de configuración de Gradle, que es el gestor de proyectos que utiliza Android Studio, si nos vamos aquí a, por ejemplo, bueno, lo podríamos ver aquí, pero si no, también seleccionando aquí la vista de Project Files, ¿vale? Dentro de lo que es esta carpeta app, tenemos este archivo build Gradle, ¿vale? Que es uno de estos scripts de configuración, donde tenemos las dependencias de nuestro proyecto, bueno, pues de esas librerías externas, ¿no? Y aquí vemos cómo está añadida esa dependencia para hacer uso de este constraint layout, ¿vale? De hecho, bueno, pues en el momento de la construcción, si no estuviera instalada en el sistema, se descargaría, ¿no? Se descargaría, bueno, pues está aquí settings Gradle, tenemos aquí los repositorios, ¿no? Como en este caso Google, desde el cual se va a descargar pues la librería correspondiente, ¿no? Pero bueno, ya digo, como curiosidad, ¿no? Porque esto en principio, en este caso en concreto de este layout, pues no tenemos que tocar nada, automáticamente nos va a venir ahí añadido, ¿no?
Bien, pues vamos a ver entonces cómo trabajar con este layout, ¿vale? Cómo podemos posicionar y distribuir ahí nuestras distintas vistas, nuestros distintos componentes de ese interfaz de usuario, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cambiar aquí a la vista Android. Y vamos a eliminar este text view. Vamos a dejar en principio nuestro constraint layout vacío, ¿vale? Y nos vamos a ir a la vista de diseño, ¿no? En principio, pues vamos a trabajar en esta vista, ¿no? Para situar esos componentes, ¿no? Distribuir ahí esos componentes. Pues vamos a añadir algún elemento, por ejemplo, pues un botón, ¿vale? Y vemos que lo podemos arrastrar, posicionar, en principio, ¿no? Donde nos dé la gana. De todas formas, esto no es conveniente hacerlo, ¿vale? Porque, bueno, pues en función de a lo mejor la resolución del dispositivo, la orientación, etcétera, nos va a cambiar esa posición. Es decir, si nosotros venimos aquí y cambiamos esa orientación, ¿vale? A tipo apaisado, ¿no? Vemos cómo, bueno, pues, ¿de dónde nos va el botón, ¿no? Desapareció de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, para situar estos componentes nosotros tendremos que alinearlo de alguna manera, o bien con los extremos de la pantalla, o bien con otros componentes. Bueno, para hacer eso, para posicionarlo, lo vamos a hacer mediante esto que se llaman constraints, ¿no? Estas restricciones. De ahí el nombre del layout, ¿no? Constraint layout. Entonces, si nos fijamos, pues este elemento vista, ¿no? En este caso este botón, pues tiene aquí pues unos accionadores, vamos a decir, ¿vale? Por un lado, tiene unos que están relacionados con el tamaño, ¿vale? Que son estos que tenemos, estos cuadrados que tenemos en las esquinas, que nos permite modificar el tamaño de ese botón, ¿vale? Lógicamente estos cambios se nos tendrían que reflejar aquí en el código, ¿no? Pues aquí tenemos este layout width y layout height, ¿no? Pues que están estableciendo unos valores numéricos de p, ¿vale? En función, bueno, pues de estos cambios que estamos haciendo aquí. Y luego tenemos pues estos accionadores, ¿no? Circulares, que nos van a permitir modificar el posicionamiento de este view, ¿no? O de cualquier otro que añadamos. Por ejemplo, si nosotros pinchamos sobre este y lo arrastramos hasta pues ese lateral de la pantalla, vemos como este botón se nos pega sobre ese lateral, ¿no? Ahora aquí nos habrá aparecido una restricción, ¿no? Aquí nos dice el start, ¿vale? Está, bueno, conectado con lo que es el start de su padre, ¿no? Que en este caso es ese constraint layout, ¿vale? Y luego, pues aquí tenemos un aviso de que verticalmente no tenemos ninguna restricción. Si por ejemplo nosotros ahora cambiamos la orientación de este dispositivo como hicimos antes, ¿no? Vamos a cambiarlo otra vez a este formato apaisado, vemos como ese botón pues permanece pegado a este lateral, ¿no? Evidentemente pues habrá a lo mejor cambiado su posicionamiento en sentido vertical porque no tenemos asignada ahí ninguna restricción, pero bueno, más o menos se mantiene ahí un poco ajustado, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, intentamos ajustar este lateral de esa vista a el extremo contrario, ¿no? De nuestra pantalla? Bueno, pues ahí vemos cómo en realidad estas restricciones funcionan como si fueran una especie de, vamos a decir, muelles, ¿no? Que están tirando del componente hacia ambos lados, con lo cual pues nos quedará centrado, ¿no? Porque en principio digamos que hacen esa fuerza, ejercen esa fuerza hacia los extremos con la misma magnitud, ¿vale? Pero bueno, eso nosotros lo podríamos modificar, ¿no?
Es decir, si nosotros nos fijamos en esta imagen que tenemos aquí, ¿no? En este panel donde tenemos los diferentes atributos de la vista que tenemos seleccionada en este momento, ¿no? Donde nos aparece, por ejemplo, pues su alto y su ancho, ¿no? Que modificamos antes manualmente. Tenemos aquí este widget donde vemos estas distintas restricciones, ¿no? Y aquí nos aparece cómo tenemos conectado aquí creada esta restricción, ¿vale? A la derecha, a la izquierda, ¿no? Y por aquí podríamos añadir también, ¿no? O incluso nosotros por aquí las podemos eliminar, ¿no? Yo puedo pinchar aquí y eliminar esa restricción, ¿vale? Vamos a crearla, bueno, vamos a crearla desde aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner esto a 0. Bien, bueno, eso luego lo comentaremos. Entonces aquí tenemos estas dos restricciones que me conectan a izquierda y a derecha este botón, ¿no? Y lo mismo pues podríamos hacer verticalmente, ¿no? Acabo de crear una restricción hacia arriba, con lo cual automáticamente se me pega a la parte superior de la pantalla, y si arrastro otra hacia abajo, pues me quedará centrado, ¿no? Porque digamos que estas dos restricciones están tirando, ¿no?, de la vista con la misma fuerza. Eso nosotros lo podemos ajustar mediante un parámetro, que es lo que se llama el bias, ¿no?, que por defecto está 50% y lo podemos manejar directamente en este widget. Bueno, aquí no sé si se verá muy bien el vídeo, pero lo podéis ver ahí en vuestro editor, como pues tenemos aquí este slider, ¿no?, que con ese valor de 50 en el medio, ¿no? Digamos que controlamos de alguna manera cuál es la fuerza, cuál es el peso que tiene cada una de esas restricciones, bien horizontalmente como verticalmente, ¿no? Cambiamos, por ejemplo, ponemos aquí a un valor de 80, ¿no? Es decir, estará con un 80% de la pantalla hacia abajo, ¿no? Y un 20% será la distancia de esta vista al borde inferior, y bueno, pues de forma similar horizontalmente podemos situar ese componente, ¿de acuerdo? Ahora en este caso, ¿no? Pues por ejemplo, pues que lo tenemos un 80 hacia abajo, y pues también vamos a ponerlo también más o menos un 80 hacia la derecha. Si yo ahora varío la orientación de mi dispositivo, ¿vale? Pues esos valores se me van a mantener, ¿no? Este botón pues estará un 80% hacia abajo, es decir, verticalmente, y un 80% desplazado en la pantalla hacia la derecha, ¿no? Horizontalmente. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, pues esto nos facilita mucho la construcción, ¿no? Ajustar cómo se van a visualizar, a distribuir los distintos componentes, bueno, pues dentro de nuestra pantalla, ¿no? Sin preocuparnos demasiado de las resoluciones, orientaciones, etcétera. Lógicamente, si nosotros desplazamos, ¿no? Bueno, pues arrastrando ese componente en el, bueno, dentro de lo que es ese layout, ¿vale? Pues las restricciones que tenemos creadas se nos van a actualizar, ¿no? Esos pesos que decíamos, ¿no?, que teníamos pues 80-80, por ejemplo, pues lógicamente van a cambiar a medida que nosotros desplazamos ese botón. Otra cosa que podemos hacer, ¿no? Decíamos, nosotros cuando utilizamos, ¿no?, o arrastramos estos controles que tenemos ahí en la esquina, estamos variando el tamaño de este botón, ¿vale? Podemos hacer también que lo que son sus dimensiones se ajusten a las restricciones en sí. Es decir, si nosotros establecemos aquí por ejemplo, el ancho, ¿no?, a 0 dp, ¿vale? Pues automáticamente ese botón va a crecer hasta ocupar, ¿no?, todo el espacio definido por esa restricción, que en este caso va hasta los límites de la pantalla.
Bien, esto en principio sería similar a establecer pues aquí un valor de... Perdón, bueno, aquí vemos aquí, ¿no? Match constraint. Esto sería lo mismo que si nosotros tuviéramos aquí pues como estábamos haciendo en varias ocasiones, ¿no? Este match parent, ¿vale? Sería exactamente igual, ¿no? Si nosotros lo ponemos por aquí, este valor, ¿vale? Vemos que el resultado sería lo mismo. Pero bueno, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque este match parent se refiere a lo que es el ancho, en este caso, ¿no? Porque estamos en ese modificando este atributo, el del ancho, de nuestro contenedor, ¿vale? Que es ese constraint layout. Pero es diferente si nosotros lo que estamos ajustando es al tamaño en ancho, bueno, en este caso, el tamaño que tiene de esa restricción, ¿vale? Porque aquí vemos que tiene definidos también unos, bueno, unas cajas, aquí unos desplegables, donde podemos establecer unos números, ¿no? Podemos establecer el valor que nos dé la gana, nos vienen aquí unos por defecto, unos valores estándar, 8, 16, 24, 32, ¿no? Es decir, estos múltiplos, esas potencias de 2. Entonces, ¿esto qué significa? Pues nos permiten establecer un margen, ¿de acuerdo? Vemos ahí esa flecha, ¿no? Vamos a establecer, pues, por ejemplo, aquí también de 24, 24 y 24. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos unos márgenes respecto a lo que sería la restricción en sí, ¿no? El final, ¿no? Hasta dónde llega, ¿vale? ¿No? Hasta ahí tenemos ese margen externo. Entonces, cuando establecemos estos tamaños a 0, ¿vale? Lógicamente no vamos a superar ese margen que tenemos ahí, ¿no? ¿Vale? Tanto, bueno, pues eso, en la altura como en el ancho, ¿sí? Vale. Bien, vamos a añadir ahora un nuevo elemento, una nueva vista, por ejemplo, otro botón, y vamos a ver cómo podemos relacionar el posicionamiento de unos elementos de nuestra interfaz de usuario con otros. Vale. Vamos entonces a añadir un nuevo botón a nuestro diseño. Y lo que vamos a hacer es crear una restricción, ¿vale? Que vaya de la parte superior de este botón a la parte inferior de este, ¿no? Entonces pinchamos aquí, arrastramos una flecha que nos la llevamos aquí. Vale, ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues lo que estamos es creando una posición de este botón que va a ser relativa a la posición que tenga este botón, ¿no? Es decir, si nosotros desplazamos ese botón superior, ¿vale? Vemos que se mantiene verticalmente, ¿no? La posición de uno respecto a del segundo, ¿no? Respecto al primero, ¿no? Debido a esta restricción que acabamos de crear aquí, ¿no? Esa restricción vertical, ¿no? Normalmente querremos que nuestros componentes de nuestra interfaz de usuario estén alineados de alguna manera, ¿no? Para que haya, digamos, cierta uniformidad o simetrías en, bueno, pues en lo que es el diseño, ¿no? Una forma fácil de hacerlo es, pues, simplemente seleccionar ambos botones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Seleccionamos este botón y tenemos aquí un desplegable, ahí nos pone align, ¿no? Alineación, y nos da distintas opciones de alineación. Por ejemplo, pues lo que son los extremos de la parte izquierda, ¿no? Los left edges. Vale, entonces automáticamente se nos creará esta restricción. De forma que ahora este botón tiene dos restricciones. Uno respecto a lo que es la distancia de la parte superior de este botón a la parte inferior de esta, ¿no? Pues esta distancia, pues 108 dps.
y al mismo tiempo tenemos una restricción, ¿vale? De lo que es la distancia entre esta parte izquierda horizontalmente respecto a esta, ¿no? Que es la que nos aparece aquí, ¿no? Este start a lo que es el start de button 4, ¿no? 0dp, ¿vale? Y luego esta otra de aquí, que es del top, ¿vale? Top de este botón a lo que es el button, perdón, el botón, ¿no? La parte inferior de este botón 4, ¿no? Que son estos 108. De esta manera, ahora si yo muevo, ¿no? Arrastro este botón de aquí, vemos como este segundo botón que acabamos de añadir se nos va a desplazar siempre tratando de mantener esas dos restricciones, ¿no? Esta distancia de 108, ¿vale? Entre uno y otro verticalmente y alineando los extremos izquierdos de ambos botones, ¿no? Entonces, de esta manera podemos construir, por un lado, fácilmente, ¿no? Porque podemos directamente arrastrar estos componentes a nuestro layout y colocarlos por ahí como nos dé la gana, ¿vale? Fantástico, pero es que al mismo tiempo podemos establecer, ¿no? Estas restricciones que nos ajustan las posiciones de unos elementos respecto a otros, ¿de acuerdo? Lo cual, bueno, pues suele ser bastante conveniente. Bueno, comentar también que esta restricción que añadimos aquí, ¿no? Para alinear utilizando pues, este desplegable que tenemos aquí, esto podríamos haberlo hecho también de forma manual, ¿vale? Es decir, yo me la voy a cargar y voy a, como hicimos en este caso, ¿no? Voy a arrastrar desde aquí hasta este lateral, aunque a veces es más fácil, bueno, pues utilizando pues esas otras herramientas, ¿no? Esos menús, etcétera, pero bueno, el efecto es exactamente el mismo, ¿no? De hecho, pues vemos aquí que la restricción es exactamente la misma, del comienzo de esta al comienzo de este elemento, ¿vale? Y si yo muevo esto, pues vemos cómo se me mantienen alineados esos dos extremos. Bueno, otra forma para alinear nuestros componentes es utilizando guías. Vale, bueno, pues que es algo, por ejemplo, muy típico que hacemos en programas de diseño fotográfico, ¿no? Tipo Photoshop, GIMP o cosas por el estilo, ¿no? Cuando queremos alinear algún elemento, capas o lo que sea, ¿no? Crear una guía y ajustar ahí nuestros elementos. Bueno, pues aquí vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Para ello nos vamos aquí a este desplegable, ¿no? Que ahí nos pone Guidelines, ¿no? Y vamos a añadir, por ejemplo, ¿no? Tenemos distintos tipos de guías. Vamos a añadir una guía vertical, ¿vale? ¿Dónde estás? Ahí la tenemos, ¿no? ¿Vale? Que podemos... Ah, vale, aquí tengo otra. No sé por qué... Y esta... Bueno, vamos a dejar una solo, esta de aquí. Vale, y ahora podemos ajustar estos elementos a esta guía, ¿no? Es decir, yo puedo mover esto. Perdón, vamos a mover esto. No, vamos a mover esto así, ¿no? Y seleccionar esto. Me voy a cargar esa restricción que tenía ahí. Y voy a pegarlo ahí a esa guía, ¿no? Y esta, pues lógicamente, si quiero que este botón se me pegue a esta guía, pues necesito eliminar esta restricción de aquí, ¿no? O cambiar pues el porcentaje, ¿no? El bias, ¿no? El peso que tiene pues esta restricción de aquí, ¿no? Pero si la elimino, pues automáticamente se me ajusta a la misma, ¿no? Entonces, si yo ahora desplazo esa guía, ¿de acuerdo? Pues automáticamente estos dos elementos se me van a desplazar con ella. ¿Vale? Bueno, respecto a estas guías es importante que nos fijemos aquí en un detalle, ¿vale? Vemos aquí cuando la tenemos seleccionada que nos está marcando aquí este valor numérico, 333, ¿no? Y si pulsamos sobre este icono que tenemos aquí abajo, ¿no? Que ahora mismo hay una flecha a la derecha, pulsamos sobre él, nos aparece ahí un tanto por ciento, 18% en este caso, ¿no? Este valor de aquí lo vemos también, 0,1897 bla bla bla.
O si pulsamos otra vez, ahora nos aparece una flecha hacia la izquierda con este valor numérico, 78%. Perdón, 78 dps, que es esto que aparece aquí. Es decir, nosotros a la hora de posicionar esta guía, podemos ajustar su distancia, ¿no? En este caso una guía vertical, con lo cual podemos ajustar su distancia horizontal o bien hacia, con un valor fijo, hacia uno de los extremos, por ejemplo este extremo de la izquierda, o hacia el extremo de la derecha, ¿vale? O bien en un porcentaje de pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo cual puede tener, suponer algún cambio en función de la orientación del dispositivo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí si lo tenemos, vamos a ponerlo, por ejemplo, pues aquí, ¿no? A un cuarto, un 25%, ¿vale? Evidentemente, como esto es un porcentaje, da exactamente igual que tengamos de una manera o de otra, va a estar a ese 25%, ¿no? Ese 25%. Ahora bien, si nosotros establecemos un valor como este, de 103 dps, bueno, pues en función de la orientación nos puede cambiar, ¿no? Un poco el resultado, ¿no? Porque lógicamente aquí se van a mantener estos 103 dps y la distancia, ¿no?, de estos elementos con este otro extremo de la pantalla va a ser muchísimo mayor, ¿no?, en proporción. ¿Vale? Porque aquí esta distancia es la misma, 103, da igual la orientación que nosotros establezcamos, ¿vale? Entonces esto es importante cuando nosotros definimos las guías, que vamos a poner aquí un porcentaje de esa zona de la pantalla, de esa distancia, o un valor fijo, ¿de acuerdo? Estas guías suelen ser pues una manera muy conveniente de componer, ¿no?, nuestro interfaz de usuario, ¿no?, y de forma pues que tenemos alineados ahí esas distintas vistas, etcétera. Pero bueno, a veces necesitamos algo más flexible, ¿no?, porque al final, por ejemplo, pues estas guías son fijas, ¿vale? Están en una determinada posición, que bueno, pues será o bien un valor fijo respecto a uno de los extremos de la pantalla, o bien un porcentaje respecto a ambos extremos de la pantalla, ¿vale? Pero al final es algo fijo. Y pueden darse situaciones donde nosotros necesitemos pues una guía que se desplace, ¿no? Al final estas guías para lo que nos valen es para ajustar posiciones de estos distintos elementos de forma relativa a estas guías, ¿no? Entonces, pues a lo mejor necesitamos ahí una guía que se desplace y que vaya marcando el posicionamiento de otros elementos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿no? Es decir, guías que se modifiquen durante la ejecución de nuestra aplicación, ¿vale? Ya no estamos hablando como el diseño. Evidentemente yo puedo mover aquí esta guía, pero en el momento de ejecución esa guía va a estar fija, ¿no? Entonces hablamos de lo que se llaman barreras móviles, ¿no?, que durante la ejecución de la aplicación, en función a lo mejor pues del tamaño de otros componentes que pueden ir variando, pues se vayan desplazando y con ellas se vayan ajustando la posición de otros elementos de nuestro interfaz de usuario. Antes de nada vamos a eliminar de aquí, bueno, pues tanto estos botones como esta guía. Y vamos a definir un nuevo interfaz de usuario, ¿no? Aquí en principio, bueno, un poco para jugar con esto, lo que vamos a tener va a ser dos cajas de texto editables, ¿no?, a ambos lados de la pantalla. Van a ser cajas de texto multilínea, de forma que vayan creciendo a medida que vamos añadiendo contenido, añadimos nuevas líneas a esas cajas de texto. Debajo de ellas va a haber un botón y nosotros lo que queremos es que ese botón se vaya desplazando a medida que cualquiera de esas dos cajas lo va, vamos a decir, empujando, ¿de acuerdo? Si tuviéramos una única caja no tendríamos ningún problema, porque simplemente crearíamos una restricción que conectara pues la parte superior de nuestro botón con la parte inferior de esa caja de texto. Pero aquí estamos hablando de dos cajas que van a estar ahí en paralelo y nosotros nos vamos a saber cuál va a ser más grande en un momento determinado. Y sea cual sea la que va creciendo, ese botón tiene que irse desplazando hacia abajo. Bueno, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Pues a ver si... porque igual no quedó muy clara la idea.
Entonces, en principio, lo primero que voy a hacer va a ser añadir una guía para separar ambas cajas de texto y que me va a permitir también pues ajustar los tamaños de las mismas, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una guía vertical, la voy a situar pues utilizando el porcentaje, ¿no? A un 50%, ¿de acuerdo? Así está en el medio de la pantalla. Bien. Lo siguiente que vamos a añadir ahora son esas cajas de texto editables. Por ejemplo, bueno, pues podemos arrastrar esta. No, esta. Test input, no, layout, esta. Vale, un campo de texto editable. Y vamos a añadir otro para aquí. Vale, y vamos a, bueno, un poco ajustar sus posiciones, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una restricción que nos lo ajuste a la parte superior de la pantalla. Bien, vamos a establecer aquí un margen de, por ejemplo, 24 dp y lo mismo a la izquierda, 24 dp y lo mismo a la derecha, 24 dp. Vale, aquí en el ancho, ¿no? Deberíamos tener esto a 0 dp. Y la altura ajustada a lo que es el contenido. Vale, y de forma similar vamos a hacer con este, ¿no? Vamos a añadir una restricción arriba, 24 dp, vale, y aquí, upa, esta no, vamos a borrarla, a crear ahí una, aquí otra, y vamos a establecer pues eso, 24 dp, 24 dp y lo que es el ancho de esta vista a 0 dp, ¿no? Para que nos lo ajuste a lo que es el ancho de la restricción, ¿no? Liberando, bueno, pues esos márgenes. Vamos a cambiar también pues alguno de los atributos, alguna de las propiedades de estas cajas de texto editables. Por ejemplo, bueno, pues nos vamos a ir aquí, todos los atributos, vamos a cambiar el input type, ¿dónde está? Aquí, input type, ¿no? Y vamos a marcar multilínea. Bueno, esto, person name, esto nos lo podemos ahorrar. Text multiline, vamos a establecer el valor de este atributo a verdadero, ¿no? Y en este caso igual. Input type, ¿vale? Deshabilitamos este text person name, ¿vale? Que nos da igual, fuera, y establecemos el text multiline, ¿vale? A verdadero. Bueno, bien, entonces, en principio, pues tenemos aquí dos cajas de texto editables que, dado que su tamaño vertical, ¿no? Este layout height es wrap content, es decir, se va a ajustar al contenido, como permiten varias líneas, a medida que vamos añadiendo más texto, nuevas líneas, eso va a ir creciendo. Si nosotros tenemos ahora por aquí un botón, ¿vale? Es decir, vamos a añadir, por ejemplo, un botón por aquí por el medio que lo vamos a ajustar, pues lo podemos ajustar, por ejemplo, horizontalmente, ¿vale? Y lo vamos a ajustar también verticalmente, bueno, pues a una posición, la que sea, ¿no? Epa, ¿qué pasó aquí? Eso, esto, debí mover la guía, ¿no? Bien, vamos a colocarlo por aquí. Ups, se me fue esto. Bien, aquí está, otra vez. Bueno, vamos a ejecutar esto y a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí tenemos la aplicación. Vale, bueno, tendremos que cambiar este texto de ahí, pero bueno, en principio ahora nos da igual. El caso es que vemos como esto
estas cajas de texto van creciendo a medida que añadimos nuevas líneas y ese botón, vale, queda aquí pues solapado, ¿no? Por encima de esos dos componentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Bueno, pues que este botón se vaya desplazando a medida que estos controles, estas cajas de texto editables van cambiando su tamaño, ¿no? Esto, bueno, son cajas de texto editables, pero esto podría ser otra cosa, una imagen que cambiara su tamaño, cualquier otro elemento, ¿no?, de nuestro interfaz gráfico, ¿vale? Es decir, queremos que este botón se vaya ajustando en su posición a medida que o bien este elemento, ¿no? Porque si, ya dije antes, ¿no?, si fuera uno solo, simplemente tendríamos que añadir una restricción con el fondo, por ejemplo, ¿no?, el extremo inferior de la caja de texto y ya está. Vale, pero bueno, cuando son distintos elementos, ¿cómo podemos resolver esta situación para que esto se vaya ajustando en su posicionamiento? Bueno, pues vamos a volver al diseño y ver cómo arreglarlo. Bueno, antes de nada voy a eliminar el texto que había ahí de estos elementos. Text, esto fuera y esto fuera. Vale. Vamos entonces a crear lo que se llama una barrera móvil. Al final estas barreras, bueno, pues funcionan como guías, nos permiten ajustar contra ellas determinados elementos de nuestra interfaz de usuario. La diferencia con las guías es que las guías son fijas, mientras que las barreras pueden desplazarse, ¿no?, en función de pues algún cambio en algún otro elemento de nuestra interfaz de usuario. Bueno, ¿qué será lo siguiente? Ya tenemos esa barrera móvil, en principio se va a desplazar a medida que estas cajas de texto se vayan desplazando, vayan aumentando su tamaño, su altura. Ahora lo que vamos a establecer una restricción que nos conecte este botón con esa barrera móvil, de forma que a medida que esa barrera se vaya desplazando, vaya haciéndolo también el botón. Esto podríamos tratar de hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, bueno, vamos a eliminar primero esa restricción. Podríamos tratar de, pues aquí gráficamente, arrastrar ahí una restricción desde la parte superior del botón aquí a esa barrera. Pero bueno, a veces es difícil de que nos lo enganche. Bueno, y si no, podemos hacerlo a través de los atributos, ¿no? Con el botón seleccionado, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí constraint. Vamos a buscar aquí y entre estas distintas restricciones, estos distintos constraints, o con mejor, vamos a poner aquí constraint top. Vale, pues el que nos interesa, a ver cuál es, este, ¿no?, que es el constraint de la parte superior, constraint top, to bottom of, ¿vale?, a la parte inferior de ¿quién? Bueno, pues de esta barrera, ¿no?, que tiene, pues lógicamente, un identificador. Bien, pues lo seleccionamos ahí y automáticamente ya lo tenemos. Ahora tendríamos ajustada esta, o tendríamos creado una restricción, ¿no?, entre nuestro botón y esa barrera. Que, bueno, podemos darle ahí un margen de 24 y ajustar, ¿no?, la posición hasta ese margen, ¿vale? Algo así. Y ahí nos quedaría. Entonces ahora en principio, a medida que vaya creciendo cualquiera de estas cajas de texto, esta barrera debería irse desplazando y con ella el botón, manteniendo siempre esa distancia de 24 dp, ¿no?, con ella. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Tenemos ahí nuestra app. Entonces vamos a introducir aquí un texto, ¿no?, y vemos ahí cómo a medida que esto va creciendo, pues la barrera que está ajustada al límite inferior de cualquiera de estas dos cajas de texto se va desplazando y con ella el botón. Lo mismo pasará si vamos aumentando el tamaño de esta vista, ¿no? Vale, con cualquiera de ellas vemos cómo se va desplazando
esa barrera que es invisible, pero nos sirve de guía para este otro elemento de aquí. Acabamos de ver cómo usar pues estas guías, estas barras móviles para ajustar ahí el posicionamiento de nuestras vistas, ¿no? De nuestros componentes, de esta interfaz de usuario que estamos creando. Es también bastante habitual a veces pues crear pues digamos una línea de elementos, por ejemplo botones o cualquier otro elemento gráfico, que queremos que se distribuyan pues por ejemplo a lo ancho de nuestra pantalla, manteniendo pues un espaciado proporcionado entre ellas, ¿no? Bueno, esto podemos hacerlo con lo que se denominan cadenas, ¿no? Básicamente son un grupo de vistas que están conectadas entre ellas utilizando restricciones, de forma que esta cadena controla la posición de cada una de estas vistas, ¿no? Normalmente pues para mantener pues el mismo espaciado entre ellas con independencia, ¿no? De que pues esta orientación o cambiemos la orientación, una orientación pues apaisada o una orientación en retrato, ¿no? Es decir, en vertical, ¿vale? Bueno, pues que se distribuye uniformemente el espacio sobrante entre estos distintos elementos. Bueno, vamos a ver cómo crear estas cadenas. Antes de nada, lo que vamos a hacer es eliminar todos los elementos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces podemos usar este botón, ¿vale? Que nos va a borrar todas esas restricciones. Le decimos que sí, nos vamos a cargar también todos estos elementos, nos cargamos también la guía y nos cargaremos la barrera si nos quedó por aquí. Dejamos lógicamente ese constraint layout, ¿vale? Bien, y vamos a añadir ahí pues una serie de botones que vamos a conectar a través de esa cadena. Vamos a añadir 3 botones, ¿no? En principio, bueno, los coloco un poco por ahí como me dé la gana. Y ahora lo que voy es a ajustar verticalmente la parte superior de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo será establecer una restricción entre uno de ellos y, por ejemplo, el límite superior de la pantalla. Vamos a darle aquí pues un tamaño, por ejemplo, de 64 dp. ¿Vale? Y ahora lo que vamos es a crear una restricción, ¿no? Como ya vimos, que nos alinee estos botones, ¿no? Podemos hacerlo de varias formas, seleccionando pues ambos botones y aquí en alineación, ¿vale? Pues sería este top edges, ¿de acuerdo? Y ahora pues podemos hacer lo mismo con este y con este, o podríamos también arrastrar, ¿no? Ahí, vale. Y ahora tendríamos esos 3 botones alineados en lo que tiene que ver con su posicionamiento vertical, ¿no? Sin embargo, bueno, pues su espaciado horizontal puede ser diferente. Y nosotros lo que queremos es que, bueno, pues digamos en esta línea donde tenemos estos elementos, el espaciado entre ellos se distribuya de forma uniforme, ¿no? Igual, ¿de acuerdo? Y que aunque cambie la orientación del dispositivo, pues se redistribuya pues ese espaciado para que sea uniforme. Para esa cadena vamos a seleccionar estos 3 botones, vamos a ir, se me fue aquí, a ver, pulsamos botón derecho y aquí tenemos esta entrada, cadenas, entonces le vamos a decir en este caso que queremos crear una cadena horizontal. ¿Vale? Entonces vemos como automáticamente se me ajustó el espaciado entre ellos para, bueno, pues que estén a la misma distancia. Y de hecho, si nosotros cambiamos la orientación de nuestra pantalla, ¿vale? De nuevo se distribuyen, ¿no? Se redistribuyen estos elementos en esta misma alineación horizontal y manteniendo o estableciendo para ellos la misma distancia entre pues los bordes y el primero y el último y entre cualquiera de ellos, ¿no? El espaciado intermedio entre cualquiera de ellos.
Podemos modificar el estilo de esa cadena, es decir, si nosotros, por ejemplo, pues pulsamos con el botón derecho sobre, bueno, pues cualquiera de esas restricciones de la cadena, tenemos aquí este estilo horizontal chain style, ¿vale? Este spread es la, digamos, configuración o el estilo por defecto, de forma que se establece el mismo espacio entre los elementos de los extremos de la cadena y lo que son los límites de la pantalla y el espaciado intermedio, ¿vale? Ese es el comportamiento por defecto. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a Spread Inside, ¿no? De forma que los elementos de los extremos se ajustan a lo que son los límites de la pantalla, ¿no? Y se reparte de forma uniforme el espaciado entre esos componentes internos, o podemos cambiarlo también, tenemos este otro estilo que es el de este empaquetado, ¿no? Que nos va a juntar esos distintos elementos, ¿no? Que forman parte de la cadena, ¿vale? Spread. Bueno, igual que añadimos esta cadena horizontal, podríamos añadir una cadena vertical, ¿no? Una vista puede al mismo tiempo pertenecer tanto a una cadena horizontal como una cadena vertical, con lo cual, pues de una manera bastante sencilla, podríamos construir mallas, ¿no? Es decir, una especie de grid donde situar nuestras distintas vistas. Bueno, algo parecido a estas mallas es lo que se llaman los flows, ¿no? Los flujos, que básicamente, bueno, pues es como una cadena, pero que tiene la característica de que puede extenderse sobre varias filas en función de variaciones en el tamaño. Es decir, por ejemplo, pues podemos tener, pues a lo mejor en una orientación apaisada del dispositivo, en una única fila, pues una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, una serie de botones, pero si cambiamos a lo mejor a una orientación vertical donde no nos caben esos elementos, hacer que se expandan, ¿no? Que continúe esa cadena en una segunda fila, ¿no? Vamos a ver esto cómo se podría implementar. Bueno, vamos primero a eliminar todas las restricciones que tengamos por ahí. Vale, en principio voy a poner esto una orientación apaisada y voy a añadir aquí pues otros 3 botones adicionales, ¿no? 1, 2, bueno, vamos a crear aquí un poquito de espacio. Bueno, ya se me fue esto. Render. Refresh. Venga, y vamos a añadir otros 6 botones queremos ahí, ¿no? Bien. Vamos a seleccionar ahora todos estos botones, estos 6 botones. Nos vamos aquí a las guías. Y tenemos aquí esta entrada, Flow, ¿de acuerdo? Pulsamos sobre ella. Bien, y vemos cómo pues estos se nos empaquetaron de alguna manera, ¿no? Todos esos botones están juntos. Si nos vamos aquí a este component tree, pues tenemos aquí esta entrada, ¿no? De ese elemento que acabamos de crear, ¿vale? Y los botones que están añadidos a él. Bueno, vamos a modificar un poco las restricciones del mismo, por ejemplo. Vamos a conectarlo aquí con los extremos, eso es. Y vamos a separar también un poco de la parte superior, ¿vale? Por ejemplo, vamos a establecer aquí un valor de 64 dp, ¿vale? Para crear ahí pues ese margen. Y en lo que es el layout width, podríamos esto también cambiarlo a 0 dp, ¿vale? Para que se nos extienda ocupando todo el ancho de la restricción, ¿no? Que en este caso va hasta los límites, y vemos cómo pues nos distribuyó uniformemente el espacio entre los distintos elementos que pertenecen a este flujo.
Bueno, ¿qué pasa ahora cuando cambiemos la orientación de el dispositivo? Bueno, pues vamos a verlo, nos vamos aquí, cambiamos a esta orientación vertical y vemos que, bueno, pues esos botones no nos caben ahí dentro. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto, no? Vale. Para ajustar, bueno, pues esta disposición de estos elementos que tenemos ahí en ese flujo, vamos a modificar una de sus propiedades. Entonces lo seleccionamos y esta opción de aquí, Wrap Mode, ¿vale? Pues tenemos aquí varias opciones. Por ejemplo, pues este Chain, pues lo que va a hacer es los elementos que tenemos aquí, en este caso estos botones que no caben, pues los va a desplazar hacia una segunda fila, en este caso centrado, o pues este align, ¿vale? Pues nos va a empezar pues por el comienzo de la segunda fila añadiendo esos elementos ahí, ¿no? Tenemos otras propiedades que podríamos modificar, como por ejemplo, pues en este caso que tenemos este flujo horizontal, podríamos cambiar aquí ese estilo, ¿no? Un poco lo mismo que veíamos con las cadenas, ¿no? Ese spread o spread inside o el pack, ¿vale? Para cómo va a hacer para redistribuir esos espacios que hay ahí, ¿no? Empaquetando, ¿no? Juntando esos elementos o ese spread inside, ¿no? Que tenemos aquí, que pues los elementos que tenemos, esas vistas que tenemos en los extremos, vamos a decir, ¿no? Aquí en el flujo, ¿no? Similar a lo que teníamos en la cadena, los va a pegar a los extremos de la pantalla y, bueno, pues va a redistribuir de forma uniforme el espaciado interno, ¿no? Que haya entre esos elementos, ¿no? Vale, bueno, esto es similar a lo que veíamos ahí con esas pantallas, ¿no? Bien, y con esto pues damos un poco por finalizado el apartado este relativo a los layouts. Evidentemente nos queda mucho por ver ahí, hay muchos otros layouts que podemos utilizar, muchas propiedades de los mismos que pues evidentemente tampoco vimos en estos vídeos, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos ahí ya una base, pues un poco pues para jugar, a crear nuestros interfaces, ¿no? Combinar estos distintos elementos, ¿no? Que vamos viendo. Bueno, y bueno, pues a partir de ahí poder construir pues más o menos, ¿no? Nuestras, evidentemente, aún no tenemos ni la experiencia ni los conocimientos, pero bueno, para poder ir ya creando pues esas pantallas, esos diseños de nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo dejamos.